uno puede enfrentar la crisis financiera como si fuera simplemente déjame ver cómo hago para mantenerme vivo para que cuando la crisis termine yo esté donde estaba antes. O uno puede hacer otra cosa. Uno se puede preguntar hacia dónde va el mundo, hacia dónde van las cosas después de esta crisis. ¿En qué medida va a cambiar el mundo a causa de esta crisis y a causa de otras fuerzas? Porque hay fuerzas que han llevado a esta crisis, pero también hay fuerzas que nos van a ayudar a salir de ella. Y yo les voy a argumentar que la mejor manera de enfrentar esta crisis es levantarse más arriba, mirar el panorama completo de largo plazo y prepararse para lo que va a venir después de la crisis, de tal forma que todo lo que uno haga para trabajar actualmente con la crisis esté ya preparándolo para un futuro muy dinámico y mucho mejor cuando la crisis pase, porque todas las crisis pasan. Como les vengo diciendo, el contexto competitivo de la empresa es un blanco móvil. Los éxitos o fracasos de hoy resultan de las estrategias de ayer. Entonces, la única manera de tener rumbo seguro hacia el éxito es evitar copiar lo del pasado, evitar copiar lo que otro hoy en día le está dando resultados y más bien mirar hacia adelante, anticipar el futuro y garantizar el éxito de mañana. Claro, futuro. El futuro tiene muchas dimensiones. Hay el futuro de corto plazo, hay el futuro de largo plazo. Yo les voy a hablar de un futuro que va del mediano al largo, tomando en cuenta este futuro pequeñito que tenemos por delante de 1 o 2 años. Por supuesto, súper importante porque tenemos que sobrevivir la crisis y tenemos que sobrevivirla saliendo del otro lado mejor que antes. Yo llevo muchos años estudiando las revoluciones tecnológicas históricas, y he descubierto unas ciertas regularidades en las secuencias de difusión y ciertas especificidades que recurren por época. Viene una nueva oleada tecnológica más o menos cada 40 o 60 años. Nuestra revolución informática actual es la 5ª revolución desde la primera, que fue la revolución industrial en Inglaterra. Y cada una de esas revoluciones tiene una secuencia evolutiva por fases de 8 a 12 años con climas de negocios muy distintos. Nosotros sabemos que estos años de prosperidad, digamos que financiera, son muy distintos de lo que pasó en la década perdida, en los 80, y a su vez esos muy distintos de la estanflación de los 70 y todavía en parte de los 80. Así ha ocurrido con todas las revoluciones tecnológicas y así seguirá ocurriendo de ahora en adelante. 10, 12, 15 años de una manera y 10, 12, 15 años de otra. Luego tenemos una especificidad recurrente por época. Con cada oleada tecnológica cambia el paradigma de la innovación y de la competencia, es decir, cambia el sentido común para la eficiencia. Y eso se mantiene por más de medio siglo. Conocer y comprender esas regularidades históricas sirve de criterio guía para anticipar el futuro. A eso me voy a referir primero y luego voy a hablar de las consecuencias. Comencemos entonces con las revoluciones tecnológicas y los cambios de paradigma. Les voy a dar un panorama histórico de cómo han ocurrido las cosas, de tal forma que ustedes puedan ubicar el momento actual en los momentos similares que hemos conocido en los últimos 250 años. Ha habido 5 revoluciones tecnológicas en estos 240 años. Cada una va de un Big Bang, que es el momento en que aparece la tecnología que anuncia el cambio, hasta después de 40, 60 años el agotamiento. La primera fue la llamada Revolución Industrial en Inglaterra, que empieza en 1771, fines del siglo XVIII. La segunda comienza en 1829, cuando aparece la máquina de vapor para mover el ferrocarril. Es la época del hierro, de la máquina de vapor y el ferrocarril. Luego, a partir de 1875, tenemos la tercera revolución tecnológica.
Esa es la época del acero y la ingeniería pesada, de las grandes ingenierías naval, civil, eléctrica y química. Esa fue la primera globalización. Esa fue la época en que el hemisferio sur, Argentina, Chile, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, se incorporaron al mundo vendiendo materia agrícola, cuestión agrícola, carne y minerales. Pero ¿gracias a qué? Gracias a que algo muy parecido a la Internet redujo las distancias entre esos posibles proveedores y los compradores del norte. Eso fue el sistema de transporte que contaba con los barcos de vapor, los vapores, que podían tener internamente unas enormes cajas de hielo para traer carne, trigo, lo que fuera. En 2 semanas subían de Argentina a Inglaterra. Entonces se da esa globalización gracias a los vapores, el ferrocarril que trae desde los sitios hasta los puertos y un mercado mundial por primera vez que fija los precios según mercados globales. Tenemos mucho que aprender de lo que ocurrió en esa época. Digamos, el desarrollo de China e India hoy en día es históricamente equivalente a lo que fue el desarrollo de Argentina, Australia, etcétera, en aquella época. La cuarta es la que los que somos ya mayorcitos conocimos más. La época del petróleo, el automóvil y la producción en serie. Fue la época del desarrollo de suburbia, de la vida suburbana, con el automóvil en la puerta, el supermercado, la comida congelada, todo ese mundo. Y aunque ustedes no lo crean, vivíamos sin internet, vivíamos sin teléfonos celulares, ni siquiera teníamos inalámbricos y parecía un mundo muy moderno. Siempre nos parece que lo que estamos viviendo es lo más moderno del mundo. ¿Y cómo se pudo haber vivido de otra manera en el pasado? Pues les aviso que una cantidad de gente joven aquí va a conocer este mundo como un mundo atrasado al lado de lo que va a pasar dentro de 30 o 40 años con las tecnologías que vendrán. La quinta revolución tecnológica es la actual. Comienza, así como la cuarta comenzó con el modelo Ford de T, el modelo T de Ford, perdón. Esta comenzó con el microprocesador de Intel en 1971. De allí en adelante hay un cambio de la electrónica clásica a la microelectrónica, poderosa y barata. Y estamos en plena difusión de esa revolución tecnológica. Como ustedes verán, la flecha solo lleva hasta la mitad. Estamos hablando de que estamos ahora a la mitad, a medio camino de desarrollo de la revolución informática. Es importante que lo entendamos porque eso significa que los próximos 20 o 30 años van a seguir marcados por la tecnología informática y las telecomunicaciones. Y es con esos instrumentos con los cuales vamos a innovar en todo lo demás. Y hay un amplísimo espacio para la innovación en todos los sectores, gracias a que ya todas las empresas están modernizadas con el uso de la informática y van a poder seguir avanzando. ¿Y qué puede venir después? Miren, es bastante probable que en unos 20 o 30 años haya unas rupturas tecnológicas importantes en biotecnología, nanotecnología, bioelectrónica y materiales a la medida. Ese conjunto no se sabe de qué manera, porque uno puede saber por ahí cuáles son los más probables. ¿Cuáles son las tecnologías que ya están ahí como desarrollándose y dando grandes saltos, que podrían dar un salto suficientemente grande como para marcar toda una época? Y eso generalmente ocurre cuando las tecnologías del momento están llegando al agotamiento. Esto significa que hay un conjunto distinto de oportunidades cada medio siglo, pero además en el transcurso de cada una de estas revoluciones también van cambiando las oportunidades.